Bienvenidos al Centro de Experiencia Porsche Madrid Norte. Bienvenidos a esta experiencia piloto que comenzamos hoy en directo, en streaming, el primer curso de pilotos y la primera experiencia, como digo, que para nosotros, debido a las circunstancias, hemos tenido que adaptarnos y hemos decidido comenzar con estos eventos online. Muchos de los vídeos que vais a ver esta tarde aquí en este curso de conducción están hechos con nuestro último modelo, el Taycan, y sí me gustaría ofrecerles a todos ustedes que no solo se queden viendo los vídeos, que vengan por aquí al Centro Porsche Madrid Norte y que prueben este nuevo modelo que les sorprenderá. La verdad que estoy realmente encantado con este primer curso online, por el gran éxito que estamos teniendo. Veo que ahora mismo ha sido más de 250 inscritos y espero que a todos ustedes os resulte emocionante, que os resulte muy práctico, que os guste, que os divertéis con estos vídeos y que nos volvamos a ver. No me quiero extender, me gustaría pasar la palabra a Julio Chapate, como lo conocéis todos, creo, monitor de nuestra escuela de conducción, monitor de la escuela de conducción de Porsche, con el que hacemos muchísimas actividades de conducción, y quien os presentará este curso de conducción y el resto de vídeos. Muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis. Buenas tardes y bienvenidos, como os decía Gonzalo, al Centro de Experiencias del Centro Porsche Madrid Norte. Veréis, el objetivo de estas charlas en streaming que comenzamos con cuyo piloto comenzamos hoy, es que sigamos siguiendo y sintiendo todo el ADN de nuestra marca, o la marca que más nos gusta, por los cuatro costados. Entonces, para ello, hemos preparado una serie de experiencias, hemos preparado también una serie de clinics, con el de conducción empezamos hoy, pero queremos que sea muy interactivo, queremos saber de vosotros qué os apetece, qué queréis, qué os gustaría que os mostráramos desde una cámara en tan solo unos minutos y en directo de aquí en adelante. Todo ello, por supuesto, porque en toda la situación actual por el COVID-19 no nos permite hacer eventos multitudinarios o eventos con más gente, y debemos tomar las precauciones necesarias para estar, pues en definitiva, para estar lo más seguros posibles. Por lo tanto, os invitamos a que después, cuando finalice el vídeo, nos escribáis y nos digáis qué os apetecería que hiciéramos, qué os apetecería que probáramos para vosotros, para que así de esta forma lo podamos disfrutar todos. Veréis, lo hemos iniciado esta vez subiéndonos en un Taycan Turbo S. Teníamos muchas ganas. Para nosotros forma parte de nuestra gama de superdeportivos y además lo es en toda regla. Vais a ver que tiene, en lo poco que os voy a poder mostrar, vais a ver que tiene ADN Porsche por los cuatro costados. Pero siempre a nosotros nos gusta dar pinceladas de cómo podemos ir más seguros en los coches. Los que nos conocéis, además, los que me conocéis en particular, siempre lo habréis notado. Me gusta dar pinceladas de qué debemos hacer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer al sentarnos en nuestro coche es coger una posición correcta de conducción, ¿no? Para coger una posición correcta de conducción, lo primero que tenemos que hacer, como sabéis bien, es ajustar nuestra banqueta. Ajustamos nuestra banqueta además de forma que nuestra rodilla izquierda, sobre todo y fundamentalmente, nos quede un poquito flexionada, para que si hubiera un impacto en ese momento o en cualquier momento de nuestro periodo de conducción, pues nos pueda hacer de muelle y nos proteja contra roturas corporales que son francamente, o que pueden ser lesiones relativamente graves. Después ajustamos nuestro respaldo, por supuesto, ¿vale? En posición de entre 90 y 110 grados. No es muy fácil porque siempre solemos ir o muy tumbados o demasiado echados hacia adelante, ¿no? Y sobre todo porque además, como si pasamos muchos periodos en el coche, pues al final buscamos posiciones cómodas. Pero es verdad que entre 90 y 110 grados los aparatos de retención, los elementos de retención son los que al final nos facilitan, o mejor dicho, nos ayudan ante cualquier posible contingencia, como es un impacto. Por supuesto, además de colocar el respaldo en condiciones, debemos ajustar también tanto el apoyacabezas, que nos debe quedar más o menos a una altura estimada de su mitad por la altura de nuestros ojos, y por supuesto en el cinturón de seguridad darle un tironcito
aunque los modelos más actuales tienen pretensores de cinturón y cuando nos lo colocamos nos hacen una ligera tensión, pero siempre no está de más que nosotros le demos un buen tironcito para que nos ajuste el máximo posible, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si el cinturón lo llevamos suelto, su efectividad pierde, o su eficacia pierde muchísimo y podemos incluso contra un impacto frontal poder llegarnos a colar incluso por debajo del cinturón. Por supuesto, tampoco debemos olvidar nuestro campo de visión. ¿Vale? Es indispensable contar con la mayor parte del campo de visión disponible a nuestro alcance, ¿vale? Antes del campo de visión, ¿qué tenemos que hacer también? Por supuesto, mirar nuestras manos, cómo tenemos que colocar nuestras manos al volante, ¿vale? De tal forma que el volante es el último elemento del coche que colocaremos a la distancia necesaria para poder moverlo en condiciones, ¿vale? El volante nos debe permitir llevar los brazos más o menos flexionados para que no tengamos que estirarlos en ningún momento. Y ya no os digo nada de esas posiciones que muchas veces adoptamos, o que a veces adoptamos, ese efecto Toretto, ¿no? Todos hemos visto las películas de Fast and Furious por nuestra afición al automóvil, ¿no? Pues ese efecto Toretto que nos hace que llevamos las manos estiradas en el volante, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si os fijáis en la imagen, el campo de visión debe ser el máximo posible, por lo tanto, si vamos muy arriba, siempre vamos a tender a llevar la vista cerca y vamos a encontrarnos en situaciones con objetos o con circunstancias que nos sorprendan. Pero si llevamos la altura de nuestros ojos más o menos a la mitad del parabrisas, nos vamos a dar cuenta que nuestro campo de visión es muchísimo mayor, ¿vale? Además, no nos cortemos a la hora de mirar, disponemos de 180 grados que nos permite el movimiento de nuestro cuello, ¿no? Y así podemos mirar lo más lejos posible. De las manos, como os decía, pues eso, el procurar evitar y llevarlas siempre en posiciones 2 menos cuarto, 3 menos cuarto, 2 menos 10, que es la posición ideal de nuestras manos. Además, fijaros que es muy curioso porque los airbags están diseñados para que salten de una forma muy concreta, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos agarrados al volante, el airbag cuando explota, que es un aparato pirotécnico y estalla por una explosión, salta y nos cubre las manos, o incluso nos las llega a sacar fuera del volante, de tal forma que suframos o no suframos daños. Si nosotros lleváramos en ese momento de un impacto y saltara el airbag y llevamos las manos agarradas arriba, pues inmediatamente el airbag al hincharse nos mandaría las manos contra nuestra cara, ¿vale? Y se sufren daños de cierta importancia. Por lo tanto, las manos deben ir siempre colocadas en esa posición de 2 menos 10, 3 menos cuarto, que es lo ideal. Bien, visto esto, como os decía al principio, nosotros elegimos un Taycan Turbo S, ¿vale? Porque no nos íbamos a conformar ni con un 4S ni con un turbo, queríamos probar el Turbo S, que nos proporciona hasta 761 caballos de potencia en la con función Launch Control, con Overboost, lo que os invito a probar cuando queráis, como os decía Gonzalo. O sea, nunca, jamás, y os lo garantizo, y yo creo que nosotros tenemos el privilegio además de subirnos en todos por describirlos de alguna manera, en los pepinos más grandes que existen, y hasta ahora nunca habíamos probado algo que fuera tan brutal y que tuviera esa capacidad de aceleración. Si os digo la verdad, en las iniciales Launch Control que hemos hecho, se nos nublaba la vista, ¿vale? Os lo digo con absoluta confianza. Veréis, cuando cogimos el coche no estaba cargado al 100%, tenía un 82% de carga, que nos proporcionaba 310 kilómetros de autonomía, pero aún así decidimos tentarlo, y tentarlo además para hacer algún tramo de conducción deportiva en sus diferentes modos. También decidimos hacer un tramo o tramos para economizar y para gastar poco, y por supuesto había que probarlo en toda su extensión, ¿vale? Entonces iniciamos nuestro tramo de autovía a una velocidad constante de 100 km por hora, con el cruise control activado, y el modo range, que es el modo en el que más distancia nos permite tener de autonomía. La verdad es que como al ir con el cruise control a 100 por hora no nos hacía falta ningún tipo de modo sport ni nada de nada, y como lo acto seguido íbamos a ir de verdad a la salsa, pues decidimos guardar un poquito de autonomía para cuando llegáramos a la conducción deportiva. Nos resultaba curioso porque en diferentes zonas andábamos más kilómetros de lo que gastábamos, o sea que al final es verdad que las autonomías del coche las va variando en función de nuestra conducción, es decir, el coche aprende continuamente de nosotros, y en ningún momento
incluyendo los de conducción deportiva, llegamos a notar que tuviera consumos excesivos. De hecho, yo, si no recuerdo mal, la media durante la prueba fue de 24,8 kilovatios de consumo medio aproximadamente, ¿no? Y el recorrido que hicimos era de unos 233 kilómetros, si no recuerdo mal. Pero bueno, el caso es que nos fuimos primero por autovía a 100 kilómetros por hora hasta coger una zona de curvas, que es lo que nos gusta de verdad, ¿vale? Ahí nos sorprendieron varias cosas. La primera, que cuando conectamos el modo Sport, el coche, por supuesto, igual que en los modelos que vosotros dispondréis, cualquiera de ellos con suspensión PASM, cuando activas el modo Sport se activa un modo de dureza de suspensión. El Taycan hace exactamente lo mismo. Como os digo, además es un súper deportivo con ADN Porsche por los cuatro costados, y desde que nos sentamos en él además lo percibimos. Iniciamos la conducción deportiva y nos dimos cuenta que de repente el peso empezaba a desaparecer. La frenada, al ser un Turbo S, como lleva frenos carbocerámicos, pues imaginaros, ¿no? O sea, para los 2000 y pico kilos que pesa el coche y a las velocidades que íbamos alcanzando, no nos suponía ningún esfuerzo, absolutamente nada. Y es más, nos empezaba a recordar, en las trazadas en curvas y sobre todo en las enlazadas, nos empezaba a recordar a modelos bastante más pequeños, ¿no? Como puede ser un Carrera. Nos generó una diversión de una magnitud que no os puedo explicar. O sea, no, hay que vivirlo para de verdad sentir que es un eléctrico que nos transmite tanto como cualquier gasolina. Solo tenemos una falta, que es el sonido, porque si es por aceleración y si es por frenada, son brutales ambas dos, ¿vale? Y por la velocidad de paso por curva que tiene, y fijaros que hablamos de un Taycan que es más parecido a un Panamera que a un Carrera, es absolutamente monstruosa. El chasis se comporta de una manera increíble. No os voy a decir que es un coche perfecto, porque es verdad que tiene una pequeña tendencia al subviraje, ¿vale? Como todos los tracción total, pero sin embargo desaparece en el momento que nos buscamos un poquito la triquiñuela para acelerar un poquito antes, ¿vale? O sea que la entrada en curva, que nosotros además siempre solemos entrar, como os habremos contado y como muchos conoceréis, si vais a los circuitos, la entrada en curva la hacemos siempre con un poquito de freno. La tendencia al subviraje es prácticamente nula, es más cuando aceleramos, ¿no? por mera cuestión dinámica, pero el coche es absolutamente brutal. El caso es que nos dimos un buen tute y tuvimos la suerte, bueno, no activamos el modo Sport Plus en ningún momento, no nos hizo falta. No nos hizo falta. Sabéis que el modo Sport Plus principalmente lo que hace es atrasar la entrada en funcionamiento de las ayudas electrónicas a la conducción, ¿no? Como es el control de tracción y el PSM. Y con unas aceleraciones tan salvajes, con el modo Sport nos parecía más que suficiente, porque las insinuaciones eran casi constantes a la salida de las curvas, ¿no? Con lo cual, pues al modo Sport Plus no le hicimos prácticamente ni caso. Al mismo tiempo, lo que sí que activábamos era la frenada regenerativa, ¿no? Que se activa con una tecla en el volante, y la verdad es que te ayuda y contribuye a que tú cumplas que dice la marca en definitiva, ¿no? Con lo cual, solamente a veces con levantar el pie del acelerador, con esa frenada regenerativa que él hace automáticamente, es casi suficiente a veces para frenar, sobre todo cuando son curvas rápidas, ¿no? Pero bueno, el momento de diversión tenía que acabar en algún momento, ¿no? Y de hecho lo acabamos y decidimos coger un tramo de autovía para subir el puerto de Somosierra, que es ahí donde le duele, ¿no? Al final. Procuramos respetar en todo momento más o menos las velocidades legales, por aquello de ser políticamente correctos también, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos instalamos en un cruise control de 130 para ver cómo le dolía efectivamente subir, después de haber hecho un tramo de conducción deportiva, cómo le dolía subir el puerto de Somosierra, que sabéis que es largo, bueno, pues que se puede subir a cierta velocidad con comodidad. Nos encontramos además con varios camiones por el medio, con lo cual tuvimos que aminorar, volver a acelerar. El caso es que le fastidiamos un poco, ¿no? Y en contra de lo que pensábamos, que luego decíamos, joder, pues recuperamos un disparate luego a la bajada. Bueno, pues a ver, bajando tampoco en esas condiciones de 130 de cruise, no es que se recupere un disparate, pero es verdad que no gasta prácticamente nada, y sí recupera un poquito. Con lo cual, pues la verdad es que nos divertimos un montón. En la mitad del viaje salimos con una autonomía, como os decía, de 310 kilómetros, y en la mitad del viaje, más o menos, nos quedaban como 171 kilómetros de autonomía, y aún así yo pregunté a mis compañeros y decidimos enredar un poco más, ¿no? Oye, pues ¿a cuánto estamos de Madrid? Pues estamos a 150 y pico, 160, pero vamos a enredar un poquito más, vamos a ver si somos capaces de regenerar algo de batería. Por lo tanto,
Volvimos, nos dimos la vuelta, como os digo, más o menos en el entorno a 150 kilómetros de Madrid, y volvimos, al bajar el puerto de Somosierra, le volvimos a hacer daño otra vez con toda la subida y demás. Al bajar el puerto de Somosierra decidimos irnos hacia la Sierra Pobre, ¿vale? Hacia la zona de los pueblos negros, toda la zona de Orcajuelo, etcétera, etcétera, porque consideramos que seríamos capaces de generarle con la frenada regenerativa la autonomía suficiente para llegar a Madrid sin necesitar ningún tipo de recarga. Bueno, el caso es que iniciamos otra vez toda la subida hacia el Alto de la Puebla y bueno, pues entre dimes y diretes resulta que lo hicimos de una forma bastante deportiva, no tanto como en el principio del primer tramo de conducción deportiva, pero sí le dimos un poquito de aire a la cosa. Total, que nos encontramos con que íbamos recuperando bastante energía, lo que nos permitió llegar con una autonomía relativamente interesante. El caso es que, como conclusiones, por ejemplo, a todos esos tramos, deciros que el comportamiento es absolutamente impecable, que es un comportamiento de un deportivo y que de verdad merece la pena probarlo, por supuesto, que a nosotros nos ha sorprendido un disparate y con el privilegio que tenemos de poder hacerlo, os lo recomendamos 100%. Y además de todo ello, resulta que nos encontramos con un par de sistemas que nos llamaron muchísimo la atención y teníamos muchas ganas de probarlo. El primero fue la frenada autónoma en caso ante un desvanecimiento, ¿vale? Teníamos muchas ganas de probarlo. El coche hace cosas, ¿vale? Queremos que las escuchéis y que las veáis primero, y después os las cuento porque son muy particulares, ¿vale? Pero imaginaros que vais conduciendo y por la circunstancia que sea, sufrimos un desvanecimiento. Perdonad que son cosas del directo. Bueno, veréis, tenemos algún pequeñito problema que estamos tratando de resolver, pero os cuento un poco cómo funciona el sistema hasta que lo podamos visionar, ¿vale? El sistema de la frenada de emergencia, entre casos, por ejemplo, de desvanecimiento, lo que el coche detecta es que no tenemos interacción con él, ¿vale? Pues, por ejemplo, si vamos con el cruise control activado, no tenemos interactividad con el volante no detecta que no tenemos presión, no tenemos, por supuesto, acción sobre el freno o el acelerador porque vamos con el cruise control activado, y en el momento que, sobre todo, el coche detecta que pasados unos segundos no hay contacto con el volante, empieza a hacer cosas, ¿vale? La primera es que nos da señales acústicas y luminosas, de tal manera que para tratar de despertarnos, ¿no? Si con eso no ha sido suficiente, pasados otros segundos, lo que hace es darnos tirones del cinturón de seguridad, hace como una maniobra RCP, que además, cuando lo hace por primera vez, te sorprende porque es bastante potente. Y si ni aún así recuperamos la consciencia, el coche lo que hace es avisar al resto de los coches que circulan con nosotros mediante los warning, y nos detiene y además hace una llamada de emergencia al centro de emergencia correspondiente para que acudan, mediante el envío de nuestra posición, para que acudan bueno, pues a rescatarnos, en definitiva. ¿Lo tenemos? Vamos a ello. ¿No lo tenemos? No tenemos forma de rescatarlo. Bueno, no os lo podemos mostrar, los problemas técnicos del directo, como os comento. Nada, imposible. Bueno, otro de las funciones que teníamos que probar, por supuesto, es un launch control. Con 761 caballos en nuestro acelerador, pues era, vamos, imprescindible casi el probarlo, ¿no? Y sobre todo por el poco tiempo que teníamos el coche a nuestra disposición, por la demanda que hay de pruebas precisamente, ¿no?
Entonces nos buscamos una zona segura y nos fuimos a probar el Launch Control. Lo probamos. Bien, fijaros que además suenan cosas, ¿no? Pasan cosas, suenan cosas de un eléctrico, ¿no? Pero no hay un sonido de esos espectaculares que además en esta marca tienen, por ejemplo, los Boxer 6 cilindros, ¿no? Pero ya no os digo los V8 y demás, pero creedme que yo que tengo el privilegio de estar, he subido en coches absolutamente brutales, no había probado una cosa igual. Es absolutamente increíble y de hecho las primeras veces que hicimos las tomas se nos llegaba a nublar un poco la vista. 2,9 segundos de aceleración es una auténtica barbaridad, es más que un caza, bueno, es pues eso, un pura sangre, 100%, nos sorprendió una auténtica barbaridad. Y además, curiosamente lo hicimos con las baterías con muy poco porcentaje. De hecho, estaríamos en torno a un 22, un 24%, y no por ese hecho el coche deja de darnos el 100% de la entrega de potencia. De hecho, agotamos bastante y llegó la hora de irse a casa, teníamos que volver al concesionario de alguna manera, por lo tanto, y no queríamos hacer ningún tipo de recarga, por lo tanto, agotamos todo lo que pudimos y llegamos al concesionario con apenas un 15% de baterías, ¿no? 15% de baterías que nos daban 54 kilómetros de autonomía. Al final recorrimos 233 kilómetros, en los cuales el tramo de conducción deportiva que hicimos fue de unos 24, 26 en la primera parte y otros 28 o 30 en la segunda, y os digo conducción deportiva que nos aplicamos en ello, vaya, o sea que le dimos sin piedad. Por lo tanto, creemos que tiene una autonomía bastante aceptable y bastante razonable, visto como la pequeña prueba que hemos hecho. Como os decía al principio, también queremos que nos digáis a vosotros qué os seduce, qué os apetece que probemos, ¿no? Porque es verdad que ya que podemos hacerlo, pues aprovechémoslo. Nos gustaría conocer vuestras experiencias, qué os ha pasado, si os ha pasado algo, si tenéis algún tipo de, no sé, algo para que este tipo de programas los podamos ir sucediendo en el tiempo y podamos ir también comprobando vuestras experiencias personales, en definitiva, que las podamos incluso extrapolar, probarlas nosotros en función de lo que os haya pasado, etcétera, etcétera, pues bueno, pues para que en definitiva forméis parte o haceros formar más parte de esta gran familia que somos en el Centro Porsche Madrid Norte en particular y en la Casa Porsche en general. Nada más, que espero que hayáis tenido un rato agradable. No sé si os apetece preguntar algo referente a la actividad que hemos desarrollado ahora, si os apetece para más adelante, en fin, os podemos dejar también, os vamos a dejar también una dirección de correo electrónico para que, como os decía, nos contéis esas experiencias que queréis que pongamos o que podamos convivir entre todos, que para nosotros son extremadamente importantes. Perdonad que nos estáis haciendo una pregunta que creemos que es bastante interesante. Y es con qué sistemas cuenta el Taycan ahora mismo de cara a la conducción autónoma. Pues veréis, uno de los sistemas que incorpora, o que puede incorporar, porque al final es un opcional, es el sistema InnoDrive. El InnoDrive es la antesala a la conducción autónoma. El InnoDrive funciona con coches que tienen que estar conectados porque tiene que leer la cartografía de Google, y entonces con el cruise control activado el coche es capaz de, hasta con 3 kilómetros de diferencia, o sea, de anticipación, leer la carretera por la que vamos circulando y adaptar con el cruise control automáticamente la velocidad conforme a la carretera. Además se puede hacer en modo normal y en modo sport, tiene un modo un poquito más deportivo.
Nos preguntáis también qué tipo de refrigeración llevan las baterías, y las baterías van refrigeradas de forma líquida y por aire también, ¿vale? De todas formas, si lo que queréis es más temas técnicos, o queréis que incidamos más en temas técnicos, si os parece, mandarnos por favor la solicitud a través del correo que os vamos a mostrar, de cara a que podamos prepararos un poco más las exigencias que nos pedís. Y también que si es muy exigente su conducción. A ver, su conducción no es más exigente que la de cualquier otro modelo de la gama, ¿vale? Os decía que efectivamente tiene ADN Porsche por los 4 costados, y para nosotros es un superdeportivo. Lo consideramos como un superdeportivo porque además lo es, con 761 caballos o con 500 y algo el modelo más pequeño, es toda una declaración de intenciones. Creedme que efectivamente no hay que tomar ningún tipo de medida extra a su conducción normal, porque, como os decía, parece que cuando activamos los modos Sport o Sport Plus y empiezan las suspensiones a funcionar en condiciones y en circunstancias, claro, que lo permitan, además, por temas de dureza de cómo esté el piso y demás, el coche no requiere ningún tipo de exigencia a la hora de conducirlo, se conduce de forma totalmente normal. Es más, una vez que lo empiezas a conducir de esa manera, está más cerca de comportamiento de un Carrera casi que os diría que de un Panamera, ¿vale? Porque el coche, al llevar el centro de gravedad tan bajo, es impresionante como su comportamiento y como su paso de curva. Nos estáis preguntando también cómo conseguimos anticiparnos a los peligros, cómo es el campo mediante el campo de visión. Mirad, la única forma de anticiparnos a lo que sucede en la carretera es por nuestra vista. De hecho, más del 80 al 85% de la información que recibimos al volante nos viene a través de la vista. El resto, ese 15% que nos resta, nos llega a través del cuerpo y de las manos, ¿no? Es decir, el eje delantero lo sentimos con las manos, el eje trasero lo sentimos con el culete, que por eso debemos ir muy bien sentados, pero efectivamente lo que pasa por delante de nosotros es nuestro campo de visión el que en definitiva nos permite hacer eso. Por lo tanto, nuestro campo de visión, como os decía, giro de 180 grados de la cabeza, que nos permite incluso ver por las ventanillas, sobre todo cuando circulamos por carreteras de montaña. No nos ciñamos solamente a lo que tenemos delante en el parabrisas, sino que vayamos un poco más allá, ¿no? Por eso debemos ir sentados bajos, con nuestra vista más o menos a mitad del parabrisas, que tampoco nos impida el ir muy bajos, que no nos impida ver el cuadro del coche, el salpicadero de nuestro coche de forma normal, ¿no? Pero, como os digo, que utilicemos la vista, es decir, cuanto más anticipemos con nuestra vista, más podremos anticipar situaciones de riesgo. De hecho, si os fijáis en las carreras de Fórmula 1 o en las motos, que es mucho más visible, los pilotos cuando entran en la curva ya no están mirando lo que hay dentro de la curva, están mirando fuera, lo que pasa fuera, es decir, hacia dónde tenemos que ir. No miramos dónde vamos, ¿vale? Sino tenemos que mirar hacia dónde tenemos que ir, sin perder la referencia, por supuesto, de dónde vamos, evidentemente, por si acaso nos sale algo también, tenemos cualquier tipo de percance cerca del coche. Lo dicho, yo no os cuento más, os lanzamos ahora la dirección de email a la que podéis mandar cualquier tipo de consulta y demás, para que así podamos contar, que esto sea lo más interactivo posible, para contar también que sintamos que estáis formando parte de esa familia Porsche. Nada más, esperamos que os hayáis divertido, muchas gracias y nos vemos pronto.